¿Cuál y tonal y amigos? Bueno, es para mí un verdadero honor estar el día de hoy en esta mesa donde vamos a hablar acerca de obesidad infantil. Y es un honor porque les voy a presentar a tres investigadoras que verdaderamente han estado cambiando la forma de ver la obesidad en niños. En primer lugar, vamos a tener la presentación de mi colega, mi compañera en el Hospital de Pediatría, en el Hospital de Especialidades. Es para mí presentar a la doctora Rita Gómez Díaz. Ella es maestra en investigación clínica, tiene doctorado en investigación en medicina, es investigadora titular tipo B, es SNI 2. Entonces, bueno, pues ella tiene todas las tablas para platicarles sobre obesidad en niños de 0 a 2 años. Entonces, estos primeros 1000 días, ella va a platicarnos sobre la evolución, la fisiopatología, sobre estos aspectos que tienen los niños, pero sobre todo tiene un as debajo de la manga, una presentación sobre algunas intervenciones que están haciendo ya, a lo cual nos tiene muy contentos porque nos va a presentar resultados en tiempo real. Y entonces van a ustedes aquí poder tener este nuevo conocimiento fresco, fresco, fresco. En segundo lugar, quiero presentar a alguien a quien admiro mucho, es la doctora Laura Ávila Jiménez. La doctora Laura Ávila Jiménez es la coordinadora auxiliar médica de investigación en salud en Cuernavaca. Está muy cercano al hospital HGZ número 1. Y bueno, pues ella trabaja muchísimo con alumnos, con investigación, y ella también es doctora en ciencias, y bueno, pues ella también tiene un conocimiento muy amplio, y ella nos va a hablar de la siguiente etapa, que sería la obesidad entre los niños de dos a 4 años, los preescolares, y también nos va a platicar, también tiene un as debajo de la manga, donde también nos va a platicar sobre algunas intervenciones que se están haciendo en Coahuanahuac, y que seguramente les va a interesar a muchos de ustedes que tienen pacientes con obesidad o que conocen a pacientes que tienen obesidad infantil. Después de esto, viene una colega nuestra, que es la doctora Nayeli Garibay Nieto. Ella es la coordinadora de la Clínica de Obesidad Infantil en la Unidad de Bienestar Infantil del Hospital General de México, el hospital más antiguo de México, uno de los hospitales más antiguos de México, al cual todos tenemos muchísimo cariño. Y ella nos va a platicar de la obesidad durante la adolescencia. Y, y al último, pero no al final, tenemos a la doctora Meg Simeone, que es nuestra cereza en el pastel. La doctora Meg Simeone, ella es pediatra, es parte de la división de pediatría en el Massachusetts General Hospital, famosísimo hospital. Trabaja junto con Harvard Medical School en Boston, y ella nos va a platicar sobre las maniobras que se realizan allá en pacientes con obesidad infantil, y tiene verdaderamente unos datos que nos van a ilustrar muchísimo acerca de este tema. Entonces, bueno, pues yo, sin más, les dejo con nuestra primera ponente, que es la doctora Rita Díaz, y le agradezco de antemano, le agradezco a las 4 ponentes que se hayan dado tiempo de estar aquí con nosotros, sobre todo compartiendo este conocimiento que les ha tardado tanto tiempo en formar, adquirir y darle forma para presentarlo el día de hoy. Rita, por favor, muchas gracias y nos quedamos con tu presentación. Mil gracias, doctor Rivas, por su amable presentación. Buenos días a todos y todas. Agradezco a la Coordinación de Investigación en Salud y al comité organizador la oportunidad para participar en el Foro Nacional de Investigación en Salud número 30. En este simposio sobre obesidad infantil les hablaré sobre las alteraciones metabólicas que se gestan en los primeros 2 años de vida. La primera parte les hablaré sobre los primeros 1000 días y los principales factores de riesgo que se asocian a la presencia de obesidad en la descendencia, como el incremento del índice de masa corporal pregestacional y durante la gestación, así como la presencia de diabetes gestacional como ventana de oportunidad para prevenir las alteraciones metabólicas en sus hijos y los cambios epigenéticos que se presentan en la programación del desarrollo.
En la segunda parte presentaré los resultados preliminares del protocolo sobre la intervención educativa para prevención y manejo de sobrepeso y obesidad durante los primeros 18 meses de vida en el hijo de madre con diabetes gestacional que se está llevando a cabo en nuestra institución. Los primeros 1000 días es un periodo crítico durante el cual la exposición a múltiples factores puede influir en la salud y en el desarrollo de por vida. Este periodo, que va desde la fecundación, los 9 meses de vida intrauterina hasta los 2 años de edad, se le conoce también como programación del desarrollo o también orígenes en el desarrollo de la salud y la enfermedad, OHAT por sus siglas en inglés. No queda duda que la intervención temprana es fundamental para abordar el desarrollo de la obesidad infantil. Sin embargo, pocas intervenciones que pueden ser efectivas se enfocan en los primeros 1000 días. En esta diapositiva les muestro 2 revisiones sistemáticas, una publicada en el 2016 y la más reciente de este año. En la primera, los autores hicieron la búsqueda en PubMed del 2014 y el 2015 en niños menores de 2 años de edad. Identificaron 34 estudios terminados y de 26 ensayos clínicos con intervenciones, solo 9 fueron efectivas. En la segunda revisión sistemática de hace algunos meses, la búsqueda identificó 49 artículos de 38 ensayos clínicos y de igual manera solo 9 informaron alguna evidencia de la mejoría del peso del niño. Las estrategias de prevención de obesidad implementadas en menores de 2 años de edad son escasas y su impacto aún se desconoce. La Organización Mundial de la Salud en el 2015 reportó la gran importancia de las intervenciones de prevención de la obesidad desde la preconcepción, la etapa prenatal, así como la etapa postnatal. Esto se basó en un estudio que demostró que a la edad de 7 años, los niños de madres que consumieron 2 o más raciones de bebidas azucaradas por día durante el segundo trimestre del embarazo fueron más obesos. Desde entonces, la OMS recomienda evaluar la utilidad de los medios digitales y redes sociales en la implementación de las intervenciones, principalmente dirigidas a población vulnerable y en particular durante el embarazo, máxime si la paciente cursa con obesidad. A manera de recordatorio, la programación fetal o hipótesis de DOHAT es el proceso mediante el cual un estímulo o reto establece una respuesta permanente en la fisiología y el metabolismo que nos llevará a mayor riesgo cardiovascular con daños a la salud años o incluso ya después en la etapa adulta. Sabemos por muchos estudios epidemiológicos y con animales de experimentación que la plasticidad del desarrollo dependerá del entorno particular, en donde alteraciones como sobrenutrición durante el primer trimestre del embarazo conllevan a una mala programación del desarrollo, desde alteraciones en la secreción de insulina y deficiencia de células beta, hasta un exceso o la falta de hormonas necesarias para el embarazo y la lactancia. Por lo que el fenotipo no solo está dado por la influencia de los genes, sino que existe una fuerte influencia ambiental, tanto en la etapa prenatal como postnatal del desarrollo. Por lo tanto, el fenotipo lo va a dar la interacción entre genes y el medio ambiente. De hecho, múltiples factores como una nutrición prenatal deficiente y presión arterial elevada, el consumo de tabaco o alcohol, sufrir de un exceso de estrés. Ahora con el coronavirus hay mucha ansiedad y temor en las mujeres embarazadas. Todo esto, aunado a una dieta hipercalórica, llevará a ganancia de peso, obesidad y diabetes en el futuro y un mayor riesgo cardiovascular. Se sabe que si durante el embarazo la madre cursó con obesidad o tuvo una mayor ganancia ponderal de acuerdo a lo recomendado por la Academia de Medicina de Estados Unidos, o bien cursa con diabetes y además es fumadora, tiene un mayor riesgo de tener un recién nacido con peso alto o bajo al nacimiento,
lo cual es un factor de riesgo para presentar obesidad desde las etapas tempranas de la vida, con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa en la adolescencia y en la edad adulta. De hecho, fumar durante el embarazo se le considera un factor de riesgo 2 veces mayor para presentar peso bajo al nacimiento. Se sabe que los hijos de madre fumadoras tienen un peso promedio de 150 a 200 gramos menor que el peso de los hijos de madres no fumadoras. De manera que el sobrepeso u obesidad en la madre es un factor de riesgo significativo para tener peso en la etapa posparto. El índice de masa corporal materno aumenta con cada hijo adicional. Prevenir la ganancia de peso entre embarazos ayuda a prevenir en la vida adulta todas las consecuencias metabólicas como diabetes y el riesgo de enfermedad cardiovascular y a largo plazo en la madre. Pero, ¿cómo aumenta el ambiente intrauterino de la madre el riesgo de enfermedad metabólica en su hijo? Bueno, son múltiples las teorías implicadas y los principales determinantes, como ya mencioné, van desde la dieta, la presencia de obesidad, tanto de la madre como del padre, la ganancia de peso, el control glucémico durante el embarazo y la microbiota de la madre, lo cual conduce a una serie de cambios metabólicos inflamatorios en su hijo, con la consecuente obesidad, resistencia a la insulina y finalmente diabetes tipo 2. Se ha sugerido que los altos niveles circulantes de glucosa en madres con diabetes gestacional desencadenan cambios epigenéticos, que son modificaciones químicas que afectan a la actividad génica y a la cantidad de proteína producida a partir de ellos durante el desarrollo del feto, lo que resulta en una mayor susceptibilidad a la enfermedad metabólica en una vida posterior. Tal vez los cambios más relevantes de las modificaciones epigenéticas, donde los mecanismos de programación negativa son muy diversos y variados, incluyen desde los cambios importantes para los efectos de programación, pero también una reorganización en las estructuras de órganos, alteraciones del número y organización celular y la forma como éstas se comunican, así como el incremento del estrés oxidativo, con un desbalance entre las especies reactivas de oxígeno y la defensa de antioxidantes y, por supuesto, los cambios en la expresión del DNA. Algunas de las alteraciones asociadas al desarrollo de la obesidad están asociadas o causadas por mecanismos epigenéticos que pueden ser heredados a la descendencia. En el estudio de los orígenes del desarrollo de la salud y enfermedad, se han identificado varias ventanas críticas que representan etapas vulnerables a las modificaciones epigenéticas. Como ustedes saben, la epigenética se define como cualquier cambio en las funciones de los genes sin cambios en la secuencia del DNA. Los factores ambientales pueden hacer que haya muchas lecturas del mismo gen, y esto puede ser a nivel transcripcional o traduccional. Normalmente se conoce la epigenética en términos de acetilación o metilación del DNA o de las proteínas que lo acompañan. Es mucho menos conocido cuando afecta a nivel de traducción. Y esto es a través del microRNA, que son pequeños RNAs de alrededor de 22 nucleótidos que se pueden unir al RNA mensajero para desestabilizarlo o degradarlo, y esto inhibe la traducción. Esto es un tipo de cambio epigenético. Pero el más conocido son la acetilación, fosforilación y la metilación, ya sea en algunos de los nucleótidos del DNA o de las proteínas, principalmente las histonas que acompañan al DNA. Entonces, este exceso de metilación o falta de metilación generará que haya un gen inactivo debido al enrollamiento del DNA y que quede el gen inaccesible o un gen muy activo, demasiado activo, porque el DNA sea muy accesible. Entonces, existen dos tipos epigenéticos que pueden ser heredados a través de los cromosomas. Y por supuesto, la nutrición tiene una fuerte influencia en la metilación de citocinas. Por ejemplo, la vitamina B12 y el ácido fólico son grandes donadores de grupos metilo.
Por eso a la mujer cuando se piensa embarazar se le recomienda que tome ácido fólico, sobre todo si hay una carencia en su dieta. Esto para que pueda haber la metilación adecuada durante el embarazo y la lactancia. En este estudio reciente, donde evalúan si hay intervención con dieta y actividad física durante el embarazo en madres con diabetes gestacional, modifica los cambios en la metilación del DNA en su hijo y su asociación con la exploración o la exposición, perdón, materna a la diabetes gestacional. Los autores sugieren que el impacto de los altos niveles de glucosa en la circulación materna sobre la metilación del DNA en su hijo puede modificarse con cambios en el estilo de vida en el embarazo. Sin embargo, concluyen que se necesita hacer seguimiento a largo plazo para establecer si la reducción de los cambios en la metilación del DNA refleja una mejoría en la salud de los niños en edades posteriores. Así pues, la nutrición juega un papel muy importante en las etapas tempranas de la vida. Quiero recordar que la comunicación en términos nutricionales entre la madre y el feto en crecimiento es a través de la placenta y en el neonato a través de la lactancia con la leche materna, lo cual tiene una influencia transgeneracional, como lo veremos en esta diapositiva. Existe un círculo vicioso intergeneracional de obesidad. Se sabe que la exposición de un feto a la obesidad en la madre es un factor asociado a alteraciones metabólicas en el periodo posparto y en el futuro. Si durante el embarazo la madre, que sería la primera generación, cursó con obesidad o diabetes, o bien ganó mayor peso de lo recomendado, tiene un mayor riesgo de que su recién nacido, que sería la segunda generación, pueda tener peso alto al nacimiento. Los bebés nacidos grandes para la edad gestacional sabemos que tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso o obesidad durante la niñez o durante la pubertad o la adolescencia y en la edad adulta, con un mayor riesgo de síndrome metabólico, resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Y si además el recién nacido es del sexo femenino, en esta etapa adulta se embarazaría y sería o formaría parte de la tercera generación, entonces la descendencia serán grandes para la edad gestacional y con esto se cierra el círculo vicioso. Por otro lado, la incidencia de diabetes gestacional está aumentando en todo el mundo, coincidiendo con un aumento de la obesidad en sus hijos, quienes tienen un mayor riesgo de obesidad y enfermedad metabólica, perpetuando el ciclo de intergeneracional de enfermedad metabólica. Pues, ¿cuál es el tratamiento en la madre obesa? La identificación temprana de factores antes del embarazo o preconcepción y durante el embarazo. Es importante realizar escrutinio para diabetes gestacional y además una intervención oportuna con cambios en el estilo de vida, con una dieta equilibrada, individualizada, y el uso de suplementos son la piedra angular, como todo el mundo sabe, del tratamiento y constituyen una ventana de oportunidad para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial y la enfermedad cardiovascular. Otro punto muy importante son los múltiples estudios que han demostrado los beneficios de la actividad física y del ejercicio en el binomio madre-hijo. Sabemos que el ejercicio protege contra el hígado graso, la intolerancia a la glucosa, la obesidad y reduce la diabetes gestacional o la progresión a diabetes tipo 2. Y además ayuda a prevenir en la descendencia desórdenes metabólicos, igual con intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico, acúmulo de triglicéridos y resistencia a la insulina. Quiero recalcar que la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y complementaria hasta los 2 años. No iniciar alimentación complementaria antes de los 4 meses y recomendar fórmulas con contenido proteico adecuado, así como la participación activa de toda la familia.
Los beneficios de la lactancia materna, múltiples estudios han demostrado que la lactancia materna es una de las estrategias más costo efectivas para asegurar el crecimiento y desarrollo con beneficios tanto a corto como a largo plazo, tanto en la madre como en el hijo. Son múltiples los beneficios en ambos. Finalmente, es necesario la implementación de estrategias educativas a través de medios digitales y mensajes de texto para poder prevenir o revertir los riesgos para la salud a más largo plazo, tanto de la madre como del hijo, y favorecer la calidad de vida desde las etapas tempranas de la vida hasta la vejez, en especial en la mujer que cursa con diabetes gestacional. Sabemos que la mujer que cursa con diabetes gestacional tiene 7 veces más el riesgo de progresar a diabetes tipo 2 en el futuro. De hecho, a la diabetes gestacional se le considera como un presagio del círculo vicioso de la obesidad transgeneracional y de la diabetes. Por lo tanto, el binomio madre-hijo con diabetes gestacional es una ventana de oportunidad para implementar cambios que nos permita disminuir su progresión a diabetes en la madre y prevenir la obesidad en sus hijos. Tanto la Asociación Americana de Diabetes como la Endocrine Society y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia coinciden en las recomendaciones postparto en pacientes que cursaron con diabetes gestacional. Puntualizan que es necesario realizar seguimiento tanto con curva de tolerancia a la glucosa oral en la madre como en la antropometría de los hijos y también incentivar la lactancia materna exclusiva. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones vigentes, menos del 50% tienen una medición de glucosa después del parto y un alto porcentaje de las mujeres con diabetes gestacional desconocen los riesgos a mediano plazo al que se asocia la diabetes gestacional. Existe pues una alta necesidad de priorizar la atención médica preventiva para las mujeres embarazadas que cursan con diabetes gestacional y que están en riesgo de diabetes tipo 2. Hay puntos críticos durante este círculo vicioso de obesidad transgeneracional y diabetes que ofrecen oportunidades de intervención. Aquí subrayo la necesidad de comunicación con el servicio de ginecobstetricia para la notificación obligatoria al egreso del hospital de toda embarazada que haya cursado con diabetes gestacional. Es prioritario que se programe la curva de tolerancia a la glucosa oral y el seguimiento con medición de peso y talla en la descendencia, lo cual sin duda ayudará a contribuir a romper el círculo vicioso de la obesidad y la progresión a diabetes. En los siguientes 5 minutos les presentaré los resultados preliminares del protocolo efecto de una intervención educativa para prevención y manejo de sobrepeso y obesidad durante los primeros 18 meses de vida en el hijo y en la madre con y sin diabetes gestacional en derechohabientes que acuden al Hospital General de Ginecobstetricia número 3 y número 4 del IMSS. Nuestro objetivo es implementar y evaluar el efecto de una intervención educativa para la prevención y manejo de sobrepeso y obesidad durante los primeros 18 meses de vida en el binomio madre-hijo con y sin diabetes gestacional en nuestro instituto. Nuestra hipótesis es que al implementar la intervención educativa se encontrará una diferencia de al menos 0.30 desviación estándar en porcentajes, el puntaje Z del indicador peso para la edad, en los hijos de madres con y sin diabetes gestacional. El diseño es una corte prospectiva. La intervención se basó en el modelo de los primeros 1000 días estandarizada en Boston por el grupo de la doctora Elsie Taveras e hicimos la adaptación para nuestra población. En nuestro diagrama de flujo son 3 grupos. La intervención educativa se da al grupo con y sin diabetes gestacional y un tercer grupo sin diabetes al que se da la orientación general basada en la guía de práctica clínica sobre salud en la niña y el niño menor de 5 años en el primer nivel de atención. La intervención incluyó la capacitación del personal y hasta antes de la pandemia el binomio acudía a 8 visitas al módulo del Hospital de Ginecobstetricia número 3 y 4
donde se impartían las sesiones educativas sobre la lactancia materna exclusiva, seno materno, cuidado del neonato, signos de alarma, monitoreo de crecimiento y desarrollo, actividades de estimulación temprana, nutrición y actividad física, con duración de 1 hora aproximadamente. Esto fue cada mes, los primeros 3 meses, y después cada 3 meses hasta los 18 meses, donde se, donde se realizan las mediciones antropométricas al binomio, y estos son nuestro algoritmo. Se reclutaron 765 binomios, no cumplieron con los criterios de inclusión 244. En total se incluyeron 521 mujeres, fueron 10 embarazos gemelares. Aquí les muestro en el algoritmo a los recién nacidos divididos de acuerdo a la aleatorización por grupo. Fueron 284 hijos de madres con diabetes gestacional y 122 hijos de madres con diabetes y sin intervención, y 121 sin diabetes en la madre y sin intervención, y están divididos de acuerdo al sexo. Estos son los resultados del seguimiento antropométrico. Observamos que en el primer trimestre, y de hecho en los 3 meses, hay cambios significativos, siendo menor la ganancia de peso en el grupo de diabetes gestacional y sin diferencias significativas a los 6 meses. A lo largo de los 18 meses, el grupo con diabetes gestacional con intervención registró un puntaje Z del indicador peso para la edad menor comparado con los hijos de madres sin diabetes gestacional y sin intervención, y no hay diferencias significativas. Con los binomios que acudieron a evaluación hasta hace un mes aproximadamente, hicimos un análisis preliminar del apego a la lactancia materna exclusiva, y a los 6 meses se encontró en el rango de 32.2 a 45.9%, a pesar de no ser significativo o no haber diferencias entre los grupos de intervención. La lactancia exclusiva se encuentra por arriba del 25.2% reportado a nivel nacional. Y como pueden ver, al hacer el análisis de lactancia materna continua a los 12, 15 y 18 meses, en los 3 grupos se encuentra por arriba de la media nacional, sin observar diferencias significativas entre ellos. De acuerdo a los resultados preliminares de nuestro estudio, podemos concluir que hay una discreta menor ganancia del Z-score del peso para la edad en el grupo de hijos de madres con diabetes gestacional. Los niños que no recibieron lactancia materna tienen una tendencia a incrementar el Z-score del peso para la edad. Esperamos que no... los niños que no recibieron lactancia materna tienen una tendencia a incrementar el Z-score del peso para la edad, y esperamos compartir con ustedes los resultados finales, sobre todo si se confirman los hallazgos preliminares una vez que evaluemos a la mayor parte de los binomios, donde se evaluará también su eficacia y seguridad. Como conclusiones finales de la plática, les puedo decir que es prioritaria la identificación de factores de riesgo para obesidad y sus comorbilidades desde etapas tempranas de la vida, que existen diversos factores como medio ambiente, nutrición, etcétera, que pueden definir la programación de ciertos órganos, los cuales van a presentar respuestas alteradas en etapas postnatales. Algunas de las alteraciones asociadas al desarrollo de la obesidad están asociadas o causadas por mecanismos epigenéticos que pueden ser heredados a la descendencia. Tal vez el mensaje más importante es que una intervención educativa oportuna constituye una ventana de oportunidad para prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la enfermedad cardiovascular desde las etapas tempranas de la vida. Y que además pues, se requieren la inclusión de protocolos estandarizados, validados y reproducibles en las políticas públicas para la prevención tanto de sobrepeso y obesidad desde las etapas tempranas de la vida.
Finalmente, agradecer a todos los que han colaborado en el estudio y muchas gracias por su atención. Buenos días a todos. Agradezco a doctor Rodolfo Rivas la introducción, la presentación. Quiero agradecer también al comité organizador de este Foro Nacional de Investigación en su versión 30. Asimismo, hago extensiva el cordial saludo de nuestro jefe de servicios de prestaciones médicas en el OAD Morelos, el doctor Julio César Cárcamo Guzmán, que sin su apoyo y autorización no sería posible estar esta mañana aquí. El día de hoy, concatenando con la reunión, con la presentación de la doctora Rita, me permitiré hablar de estos aspectos de la obesidad en preescolares y también en escolares. Quiero hacer énfasis en esta lámina sobre la obesidad como un factor de riesgo modificable. Es algo que no debemos de tener en el radar, que es modificable, pero que tiene una vinculación extremadamente fuerte con el desarrollo de enfermedades crónicas, como son diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedades osteoarticulares. Entonces, el identificar personas con sobrepeso u obesidad nos va a permitir predecir quiénes están en mayor riesgo de sufrir una muerte prematura, años de vida con discapacidad y otras enfermedades crónicas asociadas. ¿Cómo es que identificamos el sobrepeso, obesidad? Los indicadores para evaluar el estado de nutrición son extremadamente económicos, muy accesibles y que debemos tenerlo como equipo de salud muy presente, que es una herramienta que deberá estar en todas y cada una de las atenciones que brindamos. Estos indicadores para identificar personas con sobrepeso u obesidad son el índice de masa corporal y la circunferencia en cintura. Tenemos tablas de referencia que nos permiten identificar los carriles percentilares en los cuales corre el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, y nos permite dar este enfoque de orden preventivo para la aparición de sobrepeso u obesidad. Asimismo, tenemos los reportes de prevalencia de sobrepeso u obesidad. Y si bien es cierto que la prevalencia nacional de esta entidad en niños preescolares es del 5.8%, que es menor a la observada en 2012, eso está lejos de darnos una sensación de tranquilidad, que el problema estuviera controlado. El problema persiste y pasó a la etapa subsecuente, que es la obesidad en escolares y en adolescentes. Ahora bien, destaco y traigo de la presentación de la doctora Rita, los patrones de alimentación empiezan tan temprano como el momento del nacimiento. La lactancia materna y la alimentación complementaria son reguladores del crecimiento y, más allá de eso, de la composición corporal. Por lo tanto, el fomento a la lactancia materna es de las estrategias más costo efectivas para prevenir la morbilidad y la mortalidad infantil. Se ha encontrado que la lactancia materna o alimentación con sucedáneos van a predisponer o incrementar el uso de sucedáneos a la aparición de sobrepeso o obesidad. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en una estrategia altamente económica, recomienda la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y permite que hace la recomendación de que se continúe a los 2 años o más si el niño y la madre lo desean, sobre todo en ambientes donde la disposición de agua potable pudiera estar comprometida. Recomendaciones específicas que hace la Organización Mundial de la Salud
es el inicio inmediato de la lactancia materna durante la primera hora de la vida. Lactancia materna exclusiva durante primeros 6 meses y la introducción de alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados. Vean ustedes, en México la mediana de la duración de lactancia es de 10,2 meses, pero la lactancia materna exclusiva no es arriba de un 14%. ¿Por qué es tan importante y por qué hago énfasis sobre la lactancia materna exclusiva? Porque regula el apetito y la saciedad. Finalmente, ¿cuál es el mejor mecanismo para prevenir el sobrepeso y la obesidad? La regulación que se tiene del apetito y la saciedad. La lactancia materna ofrece protección contra la obesidad. ¿A través de qué? Primero, ese efecto de acercamiento a la madre es una regulación natural que tiene el niño del apetito y la saciedad. No se le obliga a un consumo de sucedáneo a razón de la comprensión o constructo de la madre, sino el niño va haciendo la propia regulación. Ahora, el rol que ejerce la lactancia materna en la regulación del apetito y la saciedad es a través de estos mecanismos de leptina y adiponectina. Quiero traer a ustedes esta mañana una de las conclusiones que tenemos del ensayo clínico aleatorizado que posteriormente avanzó a una cohorte de nacimientos en la suplementación prenatal con ácidos grasos omega 3 y el crecimiento denominado POSGRAD. Es un ensayo clínico que inició en el año 2004 y que finalmente, tal como les digo hoy, ya avanzó hacia una cohorte de nacimientos. Uno de los análisis que se llevaron a cabo y que dio origen a la publicación es sobre este índice proinflamatorio de la dieta y adiposidad. Estuvo diseñado este análisis hacia la estimación del efecto de la ingestión de 45 parámetros dietéticos sobre las concentraciones de interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral. ¿Y qué es lo que encontramos? Uno de los datos importantes o alarmantes podría ser es hacia los 3 meses de edad estamos teniendo 24% de lactancia materna exclusiva. Esto cabe mencionar que no ha variado significativamente en población derechohabiente IMSS de lo publicado en reportes previos de la encuesta nacional SANIMSS y seguimos moviéndonos alrededor de este porcentaje, que es bajo, cabe mencionar. ¿Qué otros hallazgos encontramos en este estudio postgrad? Llamo su atención sobre el índice de masa corporal. Vean ustedes cómo a los 5, 7 y 11 años de edad se observa cambio en el sobrepeso y obesidad. Va habiendo una tendencia al incremento en sobrepeso y en obesidad. Esto en la discusión, ¿cómo lo explicamos? La dieta mexicana habla que hay un mayor aporte de grasa total, un mayor aporte de grasa saturada, en consecuencia un menor consumo de fibra, pero también hay menor consumo en carotenos, vitamina C, vitamina E, es decir, agentes antiinflamatorios provenientes de la dieta, así como magnesio. La ausencia o disminución de estos nutrimentos en la dieta contribuyen a un estado proinflamatorio. Y algo que preocupa seriamente es este comportamiento diferencial con las niñas. Las niñas tienen una exposición a esta dieta proinflamatoria, van a tener mayor alteración en la razón adiponectina y leptina. No quiero abundar sobre la regulación del apetito, solo les muestro esta lámina. Justamente la adiponectina mejora la sensibilidad a la insulina junto con la leptina que está relacionada con el aumento en el metabolismo de ácidos grasos. Regreso al punto. La regulación del apetito y saciedad
se origina desde la infancia temprana. Niños que son alimentados al seno materno tienen mayor oportunidad de la autorregulación en la cantidad de energía que consumen. Los llevo a ustedes a este punto de pensar en el sujeto. El sujeto es el que debe ser capaz de autorregularse. En la otra parte de la presentación que traigo para ustedes esta mañana es la parte del modelaje de la familia. Entonces, si trastocamos la exposición a la lactancia materna, esta oportunidad de autorregularse del sujeto se va a ver en consecuencia también trastocada. Si no cuidamos la introducción temprana a alimentos, también vamos a tener o vamos a propiciar un incremento en el peso. Y la práctica de la lactancia materna, vean ustedes, está asociada con un menor control parental sobre la alimentación. Es decir, la regulación del apetito y la saciedad debe cuidarse como un crisol invaluable para que logremos que el sujeto crezca, se desarrolle, modulando su apetito y saciedad, que no se trastoque esto. A la edad preescolar, entre 2 y 6 años, no somos ajenos a que el niño empieza a tener mayor autonomía, autonomía en la marcha principalmente, autonomía en la toma de algunas decisiones de orden alimentario. Si lo exponemos en ambientes donde hay una alta disponibilidad de alimentos ultraprocesados, con elevados contenidos de sal, azúcares refinadas, grasas, este ambiente va a envolver al sujeto y va a empezar a modular las decisiones que va a estar tomando con respecto a la alimentación. Cualquiera podría voltear a verme y decir, espera, a los 5 años alguien decide, sí, el niño puede expresar de diferentes maneras gusto o disgusto por algún alimento en particular que lo vamos exponiendo. Vean ustedes esta lámina, es un pasillo de un centro comercial X, lleno de colores, matices, amarillos, rojos, que nos propician la apertura del apetito. Si trastocamos el proceso de la lactancia y además lo exponemos a un ambiente obesigénico a los niños, vamos a tener entonces una predisposición a la sobrealimentación. Entonces, debemos recordar, está el ambiente, pero también viene un proceso que es la desaceleración del crecimiento. Disminuyen las necesidades de energía y nutrimentos, pero también empieza un proceso de adquisición de hábitos y costumbres. Aquel escenario que les pongo del pasillo lleno de colores que propician o abren el apetito, les pongo aquí también esta lámina donde como familias vamos a propiciar la adquisición de hábitos y costumbres propios de la familia. ¿A través de qué? Modelos de dietas y conductas alimentarias. Entonces, los ambientes obesigénicos pueden estar alrededor nuestro. Aquí hablamos, como estamos mostrando, una estancia infantil, una imagen de estancia infantil, que hoy por hoy en el Instituto Mexicano del Seguro Social existe una cultura altamente comprometida a la mejora de la oferta alimentaria a los niños. En las escuelas, quizá al interior, en las escuelas primarias, quizá al interior de las cooperativas escolares, está regulado. La pregunta es, ¿qué pasa afuera de la puerta de las instituciones educativas en la oferta alimentaria? Ahí te puedes encontrar cualquier cantidad de alimentos. Entonces recuerden, empieza esa independencia para elección de alimentos. Y si además al interior de las familias tenemos dietas con alta densidad energética, elevado aporte de grasas, azúcares, bajo aporte de frutas y verduras, elevado consumo de dietas, tiene total y completamente el sentido de los hallazgos encontrados en el
estudio postgrad que les mencioné hace unos minutos, donde es una dieta que va a propiciar la obesidad, sobrepeso y obesidad. Va a propiciar un balance positivo de energía. Y recordemos, tenemos que trabajar para mantener la instalación de un mecanismo de regulación de apetito y saciedad. Las grasas, el sabor dulce, le confieren a los alimentos alta palatabilidad, es decir, saben rico, deslizan rico en mi paladar, producen esta descontrolada estimulación del apetito. Hoy se ha buscado satanizar solamente el azúcar y decir que produce algún tipo de adicción. No, no nada más es el azúcar, es en general el sabor dulce y puede ser conferido por algún edulcorante no nutritivo, pero va a estimular esa necesidad por un sabor dulce. Es complejo la situación, es compleja la realidad operante actualmente, pero debemos voltear a ver que ese descontrol de la regulación del apetito y la saciedad se da en los niños, sí, pero es un reflejo también del continuo o el ambiente que se tiene. Recuerden, no solamente heredamos características genéticas, también modelamos los rasgos de apetito que se van a presentar al interior de la familia. En otro estudio que estamos desarrollando es la Asociación de la Alimentación Infantil y justamente mecanismos de apetito y saciedad. Sí tenemos una vertiente muy fuerte acerca de polimorfismos de genes, tenemos indicadores de apetito y saciedad y estamos con un énfasis importante en la alimentación infantil. Debemos pensar que las familias son sistemas y dentro de los sistemas hay subsistemas. Y este subsistema parento-filial incide sobre las elecciones alimentarias y en la predisposición del apetito y la saciedad. Hoy por hoy las familias tienen estructuras o están constituidas de una manera diferente a las familias tradicionales. Hoy papá y mamá salen a trabajar, los cuidadores pueden ser estancias infantiles o pueden ser el tío, el tía, el abuelo, diferentes personas y ellos juegan un papel primordial en la estructuración de los hábitos dietéticos. Es decir, el cuidador es el modelador del ambiente alimentario que está inmerso el niño. El mejor escenario que podemos tener justamente es como este, es una clásica mesa familiar en donde hay comportamientos que se están modelando. Hay experiencias hacia los alimentos y no usan un lenguaje hablado, simplemente es qué se pone en la mesa, cómo se come, esas experiencias cotidianas. De ahí que todas las intervenciones que tenemos que hacer como institución de salud no son enfocadas a resolverle el problema al sujeto solicitante de la consulta. Tenemos que pensar desde un estilo, desde un abordaje familiar. ¿Por qué? Vean ustedes, los estilos de crianza parental, no hay una escuela como tal, los replicamos con base en lo que aprendimos, pero hay una influencia sobre el qué, cómo, cuándo y por qué comer o decidir comer algún alimento. Entonces, este uso de prácticas no responsivas, autoritarias o restrictivas se van a relacionar significativamente con un mayor índice de masa corporal. No con esto quiero satanizar a los cuidadores, no. Hablo de no replicar de manera racional el uso de prácticas de alimentación no responsivas. Es decir, no ejercer presión para comer, no utilizar alimentos como premio, alabanzas o halagos. Es acábate todo lo del plato.
Este es un sistema, esa es una práctica de alimentación no responsiva y lo ejercen no solamente los padres, lo ejercen todos los cuidadores. Entonces los tenemos que llevar a un escenario de prácticas de alimentación responsiva. ¿Qué tiene ese paquete responsivo? Exploración sensorial de alimentos, conductas ejemplo que puedan modificar positivamente. Tenemos que propiciar desde un inicio la lactancia materna. Tenemos que quitar del ambiente alimentos que pueden propiciar ese gusto por el sabor dulce o por la grasa, pero desde una perspectiva responsable, responsiva. Hay asociación entre ciertas prácticas de alimentación y el entorno familiar y social. Esto no lo podemos dejar de lado y va a incidir sobre la calidad de vida. Calidad de vida, que es este concepto multidimensional que tiene en cuenta la percepción que tiene el individuo sobre diferentes dimensiones. En un estudio que llevamos a cabo en una población semiurbana en Xochitepec, Morelos, se evaluó la calidad de vida, se evaluó el funcionamiento físico, emocional, social y escolar. Y cabe mencionar que en este estudio encontramos que la calidad de vida en los niños, porque eran escolares, los escolares con obesidad, no estuvo severamente penalizada por los padres. Ellos no percibían que había compromiso en la calidad de vida percibida por ellos con respecto al índice de masa corporal de los escolares. ¿Qué quiere decir esto? Los padres todavía no alcanzamos a ver que el sobrepeso y la obesidad pudiera ser una enfermedad ligada a consecuencias tardías. En el instituto debemos retomar fuertemente estas intervenciones en etapas tempranas en la vida. Y vuelvo a hacer mención, la promoción de la lactancia materna es importante y la consejería sobre la adecuada introducción de alimentos complementarios. ¿Por qué la relevancia? Tan sencillo porque va a permitir que el sujeto desarrolle, se instale y fortalezca sus mecanismos de apetito y saciedad. Ahora, hay intervenciones dentro del hospital, pero estas intervenciones deben ser llevadas a los domicilios. También el ambiente escolar debe propiciar esta actividad física. Es difícil en la realidad operante que tenemos hoy. Es un reto. Yo no diría que es difícil, yo diría que es un reto y que debemos afrontarlo de esta manera. Intervenciones efectivas y no podemos dejar de lado el rol de los padres como agentes de cambio. Al interior de las familias es donde se modela la mayor parte de las conductas. No es realmente en el resto de los ambientes, es en las familias. En estas revisiones sistemáticas, lo que observamos es la combinación los niños y los padres. Sí, en algunos ambientes se incorporan a los maestros y al ambiente, pero los participantes centrados en los padres y en los niños, en las familias, me atrevo a mencionarle, es donde está finalmente asentada la mayor parte de los retos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en nuestra agenda de salud pública? Asegurar que estos programas de prevención de la obesidad incluyan acciones desde el primer año de vida. Es nuestra ventana de oportunidad. Modificar los programas de estudio de los profesionales de la salud para mejorar estas competencias en el tratamiento y prevención de la obesidad y sus comorbilidades. Y por último, lo que traigo a ustedes es la presentación del logo que tenemos de un programa del órgano de operación administrativo en Morelos que surge
por la iniciativa del jefe de prestaciones médicas para proponer algo más en las unidades de medicina familiar. Es un módulo de atención integral del tratamiento de la obesidad, donde estamos trabajando conjuntamente con el área de prestaciones económicas y sociales. Tomamos a las familias con sobrepeso y obesidad, se invitan a participar y se está colaborando con una perspectiva de psicología, de activación física y de nutrición. Está participando este equipo multidisciplinario, lo estamos incorporando como un proyecto de mejora y consideramos que es un programa que involucre a la familia porque creemos firmemente que dentro de la familia es como se puede modular la aparición del sobrepeso y la obesidad. Muchas gracias. Hello, I'm Meg Simeone, and today I'll be talking about the Connect for Health Pediatric Weight Management Program. Childhood overweight and obesity place a substantial burden on morbidity and quality of life and represent a health priority. The prevalence of childhood overweight and obesity remain at historically high levels and spares no age groups. Most of today's children will have obesity as adults. In addition, socioeconomic and racial ethnic disparities appear to be widening. Approaches for reduction of obesity include collaborative interventions that engage and empower families in obesity management and work across primary care and community settings. The primary care setting offers unique opportunities to intervene for children at risk for obesity and its complications. Regular visits during childhood allow both detection of elevated body mass index or BMI levels and offer opportunities for prevention and treatment. Adoption of these interventions, though, are limited. We're also not yet closing the gap in disparities with evidence to suggest that the highest risk children are not benefiting equally from national obesity prevention efforts. Connect for Health is a proven, effective, multi-level intervention to improve childhood obesity screening, management, and body mass index. It uses a novel approach to care delivery that leverages clinical and community resources that improves family-centered outcomes for high-risk children with overweight and obesity. It's intended for delivery in the primary care setting, and it's for children ages 2 to 12 years with a BMI over the 85th percentile. The Connect for Health trial was a year-long comparative effectiveness randomized controlled trial in Massachusetts. 721 children were enrolled into 2 arms. The intervention included electronic decision support tools, behavior change materials, neighborhood resources, and text messaging. These components I will describe in detail later. At the end of the trial, as seen in the figure on the right, both arms showed improvement in BMI Z-score as well as quality of life. The changes to child BMI were sustained for 2 years in both arms. We're now currently implementing this program in pediatric primary care practices in 3 healthcare systems across the U.S. These practices primarily serve a racially and ethnically diverse, low-income patient population. The practices are Mass General Hospital for Children in Boston Medical Center in Boston, Massachusetts, Denver Health in Denver, Colorado, and Prisma Health in Greenville, South Carolina. Connect for Health has tools for families and clinicians.
For families, we have educational materials to support behavior change self-management. We also have text messages in which parents receive 1 to 2 scheduled messages sent per week for 1 year. They receive self-monitoring messages to help parents track child's health-related behaviors, skills training messages that deliver tips and encourage families to work towards the targeted goal for each behavior, and messages that connect families to resources. We also provide connections to resources through the Neighborhood Resource Guide, which has local information about places to access food, physical activity, and other relevant resources. The educational materials focus on key behavioral messages. Each message has a corresponding handout. The messages are to get the recommended amount of sleep, limit screen time, make every day an active day, focusing on physical activity, to drink water and limit sugary drinks, establish a balanced nutrition plan, and help your child lower their stress. The Connect for Health bundle for a clinician includes flagging children with a BMI over the 85th percentile. It also includes electronic health record, or EHR, clinical decision support tools to guide screening and management. This includes information about diagnosis codes, lab orders, structured note templates, patient educational materials, a text message enrollment, referrals, follow-up, and an after-visit summary. Along with the program tools, we also have strategies to help organizations adopt the program as shown in this table. These strategies include conducting ongoing trainings that focus on the need for the program, the evidence strength of the program, and intervention components. We also provide technical assistance and practice facilitation to support and problem solve with clinicians to encourage program adoption. We provide audit and feedback on individual and practice level metrics. We've aligned the program with hospital performance metrics. And we've also created a virtual learning community to provide education on the program in childhood obesity topics that are led by experts, and we also offer continuing educational units for participating in the virtual learning community. The topics of the virtual learning community are talking with families about BMI weight stigma, nutrition for families, binge eating and mindful eating, screen time, sleep and physical activity counseling, social and emotional wellness, motivational interview, and how to conduct follow-up weight management visits. Now I'd like to talk about our approach for implementing the program. Prior to launching the program, we engaged stakeholders, made adaptations to the program to suit the sites adopting it, and we then launched the program. And after the implementation period is over, we'll then conduct an evaluation. This is all with the goal of sustaining and the continued use of Connect for Health by clinicians and families, leading to improved childhood obesity outcomes. So we engage clinician and parent stakeholders to understand their needs, preferences, and barriers. We interviewed 50 clinicians, and we heard the importance of evidence-based clinical decision support tools that integrate into the workflow but do not extend visit time. Clinicians wanted resources that respond to families' needs. They wanted multimodal delivery options for family resources. They wanted the program to address childhood obesity while balancing those competing demands of a well child visit.
They wanted it to emphasize patient care rather than documentation, and for the program to establish sustainability plans, as clinicians have seen programs come and go. They also wanted multiple training methods for clinicians that incorporated in performance feedback. We also surveyed 400 parents. They affirmed the importance of addressing weight management during well-child visits, that they wanted to be provided with referrals and resources. And the top ones included resources for food assistance, referrals to dietitians, and structured activity programs. Parents also wanted multiple methods for resource delivery. Based on this information, we made adaptations to the program and to the implementation strategies before we launched. Now, due to the COVID-19 pandemic, we are once again engaging stakeholders to adapt Connect for Health for telehealth. As we all know, during the COVID-19 pandemic, in-person care delivery was affected and the use of telehealth dramatically increased. Telehealth can be an effective method to provide pediatric weight management services and increase access to care. By adapting the existing Connect for Health tools for use during telehealth, we can further support the continued adoption of the program by pediatric primary care clinicians. For our evaluation, we're not only assessing if the program was effective in reducing child BMI and improving family-centered outcomes, we're also assessing implementation outcomes, as you see here in this table. We want to understand the reach of the program, including how many children our program reached and their socio-demographics, how well the program was adopted and implemented, including acceptability and fidelity, and to understand factors that will help guide the sustainability of the program in the organizations that are adopting it. We're currently implementing the program, so we've not yet completed our final evaluation. As part of the evaluation, we have looked at baseline characteristics of the sites and obesity-related care metrics. During a 15-month period prior to implementation, just over 26,000 children with a BMI over the 85th percentile were seen for a primary care visit at our 4 sites. In this table on the right, you see some characteristics of the children, including mean BMI Z-score and BMI category. We also found a majority of the children lacked recommended referrals, laboratory evaluations, and diagnosis codes as seen in this table. Less than 7% of our sample had dietary or exercise counseling codes. These metrics indicate the need to improve assessment and management of childhood obesity. The primary care setting offers unique opportunities to intervene for children at risk for obesity and its complications. Connect for Health is a proven, effective pediatric weight management program for primary care that leverages clinical and community resources. The program has tools for clinicians and families and stakeholder-informed strategies to help organizations adopt the program. I'd like to acknowledge all of the important and hard work of our partners, collaborators, and our funders. Thank you so much for your time. Buenos días. Soy la doctora Nayeli Garibay de la Clínica de Obesidad Infantil de la Unidad de Bienestar Infantil del Hospital General de México. Agradezco mucho a los organizadores esta invitación a participar en este interesante simposio. Bueno, yo en verdad voy a tocar algunos puntos que particularmente tienen que ver
con el interés que genera la obesidad en la población adolescente. Yo creo que muchos de los conceptos se han manejado ya pues, de manera bastante clara y precisa en las pláticas anteriores, de tal manera que yo voy a tratar de enfocarme en los puntos que son importantes cuando tratamos población de adolescentes con obesidad. Este es el contenido. Voy a hablar un poco sobre los aspectos epidemiológicos. Me interesa mucho presentarles cuál es la casuística que nosotros tenemos en relación a comorbilidades asociadas en esta población, además pues de las estrategias de tratamiento que se han propuesto y particularmente cuando hablamos de población adolescente, tal vez tengamos que tratar el contexto de lo que tiene que ver con la terapia farmacológica y la terapia con cirugía también, y bueno, algunas reflexiones que haré al final de la presentación. De manera interesante, la World Obesity ha publicado una recopilación actual de la obesidad en la infancia a nivel global, que incluye más o menos el estatus de 191 países y en el cual se establecen las prevalencias actuales, además de la predicción en relación a las metas propuestas por la OMS de no incremento de estas prevalencias para el año 2025. La World Obesity Federation ha publicado en base a modelos predictivos un score de riesgo para cada uno de los países para mostrar el incremento del problema de obesidad en la década de 2020 a 2030. Para México se ha establecido un score de riesgo de 7 y apenas un 4% de probabilidades de alcanzar estas metas propuestas por la OMS. Particularmente si hablamos de población adolescente, se proyecta para el 2030, según estas predicciones de la World Obesity, una prevalencia de obesidad que estaría alrededor del 19%. Si nosotros analizamos en realidad cuál ha sido la evolución en el incremento de la prevalencia de obesidad en nuestra población de adolescentes de 12 a 19 años de edad, pues vean ustedes cómo en relación a los cambios que se han observado entre las diferentes encuestas nacionales de salud, llama la atención cómo para la encuesta contenida entre 2012, 2018, 2019, hubo un incremento más o menos de 1 o 3% puntos porcentuales en relación al incremento de la obesidad. Sin embargo, vean ustedes lo que ocurrió con este último reporte en el 2020, donde ciertamente existe un apartado específico relacionado para la pandemia de COVID, pero vean ustedes cómo el incremento es de 2.4 puntos porcentuales en relación a la prevalencia de obesidad, lo cual pues la realidad es que nos preocupa de manera importante. Si nosotros siguiéramos con esta tendencia, pues probablemente tendríamos una prevalencia más o menos alrededor del 27% cuando llegáramos al 2030. Quiero pensar que esto de alguna manera está íntimamente relacionado con el problema del confinamiento y todo lo que esto ha modificado en los estilos de vida en las familias y probablemente en la programación metabólica futura. Pero bueno, definitivamente si nosotros no logramos detener esta tabla de crecimiento, pues entonces habremos rebasado esas predicciones de la World Obesity. Creo que vale la pena mencionar que esta generación de adolescentes posee una acumulación de factores de riesgo que evidentemente son genéticos, como pueden ustedes ver aquí. Evidentemente somos un grupo étnico de riesgo para el desarrollo de obesidad y sus comorbilidades. Vean ustedes los porcentajes que nosotros hemos encontrado en una muestra aproximada de 3,000 familias que hemos manejado en nuestra unidad, como estos niños, estos adolescentes tienen antecedentes que oscilan entre el 60 y 70% de obesidad en primero y segundo grado, diabetes de igual manera, hipertensión arterial en un 64%, familiares con dislipidemias y con enfermedad vascular cerebral o infarto agudo del miocardio en un porcentaje importante también. De tal manera que vean ustedes, si consideráramos nosotros no solamente estos factores genéticos, sino además que las madres de nuestros adolescentes actualmente se encuentran, o que se encuentran ahora también, todavía en edad reproductiva, son o tienen crecientes demandas de tratamientos de fertilidad y ocurrencia de complicaciones durante la gestación, y que esto de alguna manera ha situado a nuestros adolescentes en un contexto de una programación metabólica adversa. Si consideramos además que los factores de riesgo obesigénicos relacionados con los estilos de crianza
en las etapas iniciales de la vida y la exposición a un medio ambiente desfavorable, como podrán ver ustedes aquí, pues que son las conductas de riesgo, por lo menos en el hogar y que están en el entorno primario de los pacientes y que pues potencialmente podrían ser prevenibles. Vean ustedes cómo tenemos un alto porcentaje de estos adolescentes que tienen estas conductas de riesgo y bueno, que evidentemente tienen que ver con la manera en la que se establecieron esos estilos de crianza desde etapas iniciales de la vida y la exposición a un medio ambiente desfavorable, en una vida pues sedentaria, una salud alimentaria desfavorable, una elevada horas de pantalla, estrés psicosocial, alteraciones en la dinámica familiar, con una influencia masiva de las redes sociales. De tal manera que nuestros adolescentes pues definitivamente se encuentran en un ambiente definitivamente muy hostil. Si nosotros conceptualizamos el manejo y el abordaje de la obesidad en relación a las características pues, que de alguna manera definen a esta población, que sabemos tiene consideraciones especiales dadas las altas necesidades físicas, de desarrollo cerebral y de cambios hormonales también, que influyen mucho en sus requerimientos calóricos, en la optimización de sus procesos cognitivos como pensamiento abstracto, planeación y razonamiento moral, y evidentemente en su metabolismo. Estos cambios radicales conllevan un mayor riesgo de desarrollo de obesidad y sus comorbilidades, así como de problemas psicosociales, baja autoestima, trastornos en relación a su imagen corporal que repercuten de manera muy importante en su calidad de vida. La adolescencia es reconocida como un periodo de alta susceptibilidad de riesgos a la salud, dado el crecimiento acelerado y la plasticidad psicológica que marcan este periodo de la vida, aunado a procesos de autorregulación inmaduros que predisponen al desarrollo de conductas alimentarias de riesgo, así como toma de decisiones poco razonadas. Creo que de alguna manera para mí ha sido pues muy relevante haber conocido esta información y presentarla, y creo que de alguna manera tendríamos que empezar a considerar las comorbilidades asociadas a la obesidad de manera un poco diferente cuando nosotros hablamos del paciente adolescente. Durante el desarrollo del cerebro sabemos que la dopamina juega un rol muy importante en el control de la secreción de neurotransmisores excitatorios e inhibitorios en la corteza prefrontal. Esta es la última área del cerebro en culminar su maduración, y esa corteza prefrontal en desarrollo tiene menor capacidad de controlar los comportamientos relacionados con las sensaciones de recompensa. En la vida postnatal, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio y el glutamato el principal neurotransmisor excitatorio. Y este balance es indispensable para un buen funcionamiento de las redes neuronales y, evidentemente, del control neurocognitivo. El desbalance se ha visto algunos trastornos neuropsiquiátricos como el autismo y la esquizofrenia. El efecto GABAérgico a nivel de la corteza prefrontal continúa su desarrollo a todo lo largo de la adolescencia y puede ser el disparador de conductas impulsivas y de riesgo características de los adolescentes. De tal manera que esta corteza prefrontal inmadura se ha visto que experimenta fenómenos de recompensa exacerbados, lo cual hace que estos chicos, estos adolescentes, al exponerse a alimentos altamente degustables, palatables, experimentan sensaciones con mayor intensidad que lo haría cualquier otra persona, sobre todo si hablamos de personas adultas. Estos chicos muestran una disminución en el control de su conducta, que aunado a estos exacerbados sensaciones en los mecanismos de recompensa, tienen una disminución de la autorregulación alimentaria. Esto pues de alguna manera hace que tengan todavía una mayor tendencia a consumir este tipo de alimentos. Las altas concentraciones de niveles de dopamina que esto genera hace de alguna manera que haya una regulación a la baja de los receptores, lo cual entonces empieza a generar una cierta tolerancia que hace que estos chicos busquen con mayor frecuencia o sigan experimentando estas de recompensa, con un mayor incremento en este tipo de alimentos que condiciona evidentemente una ganancia de peso importante. Pero creo yo que lo que vale la pena mencionar es cómo estos aumentados niveles de GABA pueden condicionar en esta etapa de neuroplasticidad incrementada de esta corteza prefrontal
una disminución en la capacidad de adquirir capacidades cognitivas y también un riesgo de alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, creo que esto cuando se adquiere en esta etapa, cuando nosotros no ponemos especial atención en esta situación, pues definitivamente esto va a condicionar una cierta programación de esa corteza prefrontal y evidentemente esto va a ser mucho más complicado cuando nosotros querramos manejar pues esta patología en estos chicos. Les voy a mostrar simplemente la gravedad de las comorbilidades que nosotros vemos en el grupo de pacientes adolescentes que manejamos. Básicamente, si nosotros categorizamos a nuestros pacientes en obesidad grado 1, 2 y 3, vean ustedes cómo aquí les muestro pues más o menos las prevalencias de estos 3 tipos de obesidad. Ciertamente es la obesidad grado 1 la que prevalece en nuestros pacientes, pero bueno, la obesidad grado 2 está ahí, y vean ustedes en preescolares, en un número nada despreciable de pacientes, vemos también ya obesidades grado 3. El porcentaje de pacientes adolescentes que nosotros hemos visto a lo largo de este periodo es aproximadamente el 46%. Y vean ustedes en esta tabla cuál es la prevalencia de comorbilidades asociadas que nosotros vemos de un signo tan característico y tan común que nosotros podemos diagnosticar en la clínica, que es la acantosis nigricans. Vemos es casi el 80% de nuestros adolescentes tienen acantosis nigricans, ansiedad y depresión. Antes de la pandemia habíamos detectado con algunas encuestas sencillas más o menos una prevalencia del 59%, síndrome metabólico alrededor del 50%, enfermedad por hígado graso no alcohólico alrededor del 30%, y vean ustedes en relación a las alteraciones que nos preocupan mucho y que son las que tienen que ver con el riesgo de desarrollo de diabetes, es decir, pues la prediabetes, la glucosa alterada de ayuno y la glucosa alterada 2 horas después de una poscarga de glucosa. Vean ustedes cómo en nuestros adolescentes, en una muestra casi de 1,800 pacientes, hemos detectado la presencia de prediabetes mediante una alteración de glucosa en ayuno, casi en el 41% de nuestros pacientes. Y hemos detectado con prediabetes medido por una curva de tolerancia oral a la glucosa, que recuerden ustedes, aquí les pongo cuál es el esquema bajo el cual categorizamos nosotros prediabetes y diabetes en los adolescentes y en los niños, que es exactamente igual que para la población adulta. Nosotros tenemos una prevalencia de prediabetes en nuestros adolescentes, que ciertamente es un poco más alta que la de los escolares, pero vean ustedes, en los escolares tampoco es nada despreciable el porcentaje, y como la diabetes la hemos diagnosticado mediante prueba de tolerancia oral a la glucosa en el 2.8% de nuestros pacientes a lo largo de esta década. En relación a la hipertensión, ¿no? Si hablamos de los principales componentes del síndrome metabólico, pues básicamente nosotros encontramos hipertensión en nuestros adolescentes en el 18% y prehipertensión en el 16% de ellos, lo cual la realidad es que también es un porcentaje alto. Si nosotros consideramos el diagnóstico de síndrome metabólico, caracterizando esas 3 alteraciones de las 5 posibles de los desenlaces cardiometabólicos y antropométricos, que son prácticamente los mismos para la población pediátrica, vean ustedes cómo en el global de nuestra muestra tenemos una prevalencia de síndrome metabólico que está alrededor del 46% y en los adolescentes un 50.6%. En este caso yo les presento otras prevalencias que hemos nosotros clasificado en base a la clasificación de Cook. Evidentemente, con los criterios de la IDF, pues tenemos una prevalencia menor que está alrededor del 28%. Sin embargo, pues nosotros consideramos que siendo nuestra población una población de riesgo, parecería que los criterios de IDF pues consideran puntos de corte más elevados, ¿no? Entonces, probablemente para optar por empezar a establecer terapias farmacológicas en nuestros pacientes, pues tendríamos que acotarnos a las guías de práctica clínica que existen para diabetes, prediabetes e hipertensión, y entonces podríamos pues hacer una mejor selección de los pacientes que vamos a tratar incluso con terapias farmacológicas para resolver estos parámetros del síndrome metabólico alterados. En relación al establecimiento del síndrome metabólico, yo creo que vale la pena mencionar que pues este es como el
la manera en la que nosotros hemos conceptualizado un constructo de alteraciones metabólicas interrelacionadas y que es un factor de riesgo para el desarrollo de complicaciones cardiometabólicas tempranas. Si bien no existe en la población pediátrica una definición estandarizada, sin embargo, pues sí, creo que este estudio me parece interesante. Este es un estudio en el cual fueron incluidas 4 cohortes internacionales que reclutaron alrededor de 6,000 niños en 3 categorías de edad y que tuvieron un seguimiento promedio de 22 años. Y noten ustedes cómo el hecho de haber diagnosticado síndrome metabólico en estos niños y adolescentes, vean ustedes ya cómo hacia las edades de la adolescencia, empezamos a ver cómo los riesgos relativos del desarrollo de diabetes tipo 2 en la adultez temprana empiezan a incrementar de manera muy significativa. De tal manera que si nosotros no logramos empezar a resolver esta situación de síndrome metabólico en esta etapa, pues lo más probable es que vamos a tener adultos jóvenes con enfermedades o con desenlaces ya muy evidentes. En relación también se ha visto cómo a la predicción del espesor de íntima media alterado cuando se padece síndrome metabólico en las diferentes edades, también va incrementando conforme los niños van entrando al periodo de la pubertad. En relación al espesor de íntima media, déjenme comentarles que hemos ya tamizado a un buen número de pacientes y si nosotros tomamos en cuenta los puntos de riesgo que se establece para definir riesgo cardiovascular como un indicador subrogado de daño cardiovascular, en la edad pediátrica ven ustedes como el 61% de nuestros pacientes tienen espesores de íntima media alterados y de estos pues son el 66% son adolescentes, pero vean ustedes la alta prevalencia que tenemos también en el grupo de escolares. En relación a la enfermedad hepática no alcohólica, pues sí es más prevalente en la población de adolescentes. Vean ustedes en relación a los grados de esteatosis, como pues en la mayoría de ellos corresponde a esteatosis leves, que hemos visto además que en relación a la evolución de estas comorbilidades posterior a la intervención, creo yo que esta particularmente la esteatosis leve y moderada son probablemente junto con los parámetros metabólicos los que tienen la mayor mejoría durante la intervención. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos fibrosis hepática y estas alteraciones ya estructurales del espesor de íntima media, hemos visto una disminución que no ha sido significativa todavía con el tiempo de intervención que hemos hecho, lo cual evidentemente nos preocupa que estas patologías pudieran eventualmente pues ya no tener esa reversibilidad que quisiéramos, ¿no? En relación a las alteraciones psicológicas y psiquiátricas, déjenme comentarles que ha sido nuestra intención desde antes de la pandemia realizar estas evaluaciones en nuestros pacientes. Lo hemos hecho, sin embargo, fue actualmente, después de la pandemia, que empezamos nosotros a recuperar estos pacientes y que empezaron nuevamente a acudir a la clínica, cuando vean ustedes aplicando entrevista neuropsiquiátrica internacional que está validada en población pediátrica, vean ustedes los porcentajes de ansiedad, de depresión, de riesgo suicida que hemos visto en estos chicos, déficit de atención con trastornos negativistas desafiantes y en un 9% de ellos trastornos de la conducta alimentaria. De tal manera que si nosotros tuviéramos que evaluar ¿qué oportunidades de intervención tenemos en los adolescentes? Pues bueno, definitivamente por aquí hay algunas en las que ya no podemos incidir, pero creo yo que todavía la epigenética, si nosotros hablamos de cómo modificar un entorno, todavía un entorno saludable, sabemos que sí puede tener alguna influencia sobre algunos mecanismos epigenéticos, metilaciones, acetilaciones sobre el DNA, que pueden, a pesar de tener estos niños factores de riesgo importantes, pues, tener una mejoría clara en su estado de salud. Creo que definitivamente en el microambiente, ¿no? En casa, es donde definitivamente tenemos las mayores oportunidades de intervención. De tal manera que si nosotros hablamos de las principales intervenciones y particularmente de las variables de respuesta en el manejo de la obesidad en el adolescente, pues creo yo que tendríamos lejos solamente de acotarnos a lo que pudieran ser las modificaciones en las variables antropométricas, que de estas, pues sabemos, tampoco es que haya muchos parámetros establecidos de éxito, si el Z-score del índice de masa corporal en 0.2 o por arriba, o con una pérdida importante del IMC cuando este esté en 0.5, pero la realidad es que parecería que la modificación de la composición corporal y particularmente en esta etapa donde el adolescente va a tener todavía una
un potencial de crecimiento importante, pues creo que valdría la pena considerarlo más. Y en relación también a las comorbilidades asociadas, ¿no? Si nosotros logramos desde este momento limitar ya esos componentes de síndrome metabólico, enfermedad por hígado graso, seguramente estos pacientes van a tener mejores perspectivas de su estado de salud pues en su vida futura próxima, ¿no? En relación a las estrategias que se han si nosotros revisáramos metaanálisis que existen en relación a estas intervenciones, pues sí, definitivamente parecería que las estrategias cognitivo-conductuales, y particularmente aquellas que están enfocadas a inducir cambios permanentes en los estilos de vida, que yo sé que es lo más difícil de lograr en este grupo de pacientes, pero sí parecería que cuando nosotros trabajamos con la familia y los padres trabajan también en su propio estado de salud, modifican su peso, modifican sus conductas también en casa, esto de alguna manera genera un ambiente propicio y una red de apoyo para que el adolescente pueda cambiar. Evidentemente tendríamos que platicar aquí de la convivencia que existe, de los lazos, de la comunicación armoniosa, eficiente que idealmente deberían de tener los chicos con los padres, ¿no? Es importante todavía en esta edad el papel que juegan los padres. En relación a las modificaciones de los patrones de alimentación, pues en realidad sí hay algunos estudios donde se han probado algunos tipos específicos de planes de alimentación. Si habláramos de las dietas restrictivas con poco contenido calórico o dietas hiperproteicas, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica. La realidad es que no hay evidencia de estudios a largo plazo que hayan concluido que alguna de estas intervenciones puede ser efectiva en los pacientes o si pueden ser de riesgo en algunos, porque algunas son dietas que tienen poco tiempo de estarse utilizando así de manera abierta. Pero lo que sí sabemos es que cuando nosotros ajustamos a un plan de alimentación isocalórico y en base a los requerimientos que tiene el paciente de crecimiento y de desarrollo, habitualmente ahí pues forzamos, ¿no?, a que exista una disminución en el aporte que los chicos habitualmente estaban ingiriendo, y esto es lo que ha hecho, o esta es la evidencia que existe, ¿no?, disminuyendo o acotando ese requerimiento calórico para lo que el paciente requiere. Habitualmente vemos cambios positivos. Y bueno, creo que este punto sería sumamente importante, ¿no? Mejorar la aptitud física de los niños, mejorar su capacidad física. Sabemos que esto va a mejorar de alguna manera su salud cardiovascular, va a mejorar también su regulación de los periodos de descanso, va a mejorar su estado anímico, y esto pues de alguna manera va a mejorar todas sus condiciones de convivencia sociales y psicoemocionales. De tal forma que si nosotros consideramos pues todas las vertientes que tenemos de tratamiento en los grupos, creo que estos de alguna manera son equivalentes también para los otros grupos etarios, y creo que probablemente habría dos que tendríamos que considerar de manera pues particular en el adolescente, que es la farmacoterapia y la cirugía bariátrica. En relación a la farmacoterapia, pues sabemos que el único medicamento que está aceptado por la mayoría de las instancias internacionales pues es el Orlistat, también aquí en México. Sabemos que los estudios, metaanálisis han mostrado pues que sí existe una disminución en el peso, que en verdad no tiene un tamaño del efecto importante, y es un medicamento que tiene pues efectos gastrointestinales indeseables, ¿no? La metformina sabemos que es un medicamento que estrictamente hablando no tiene una indicación para el uso en pacientes con obesidad. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos el contexto de las comorbilidades metabólicas que tienen estos niños y la resistencia a la insulina, pues de alguna manera es un medicamento que se utiliza, que sabemos que mucha gente lo hace, que puede haber una cierta indicación en algunos pacientes, pero que definitivamente en relación, si tomamos como una variable de desenlace la pérdida de peso, pues probablemente no vamos a tener tampoco un tamaño del efecto importante. Existen otros medicamentos, topiramato, fentermina, que se han utilizado en algunos estudios muy restringidos, con muy pocos pacientes. Sin embargo, actualmente está por liberarse un proyecto interesante que está registrado en Clinical Trials en relación al uso de fentermina, topiramato en adolescentes, y bueno, pues ya veremos qué opciones podríamos tener, ¿no? Recientemente se aceptó ciertamente el uso de liraglutida para pacientes con problemas de obesidad. Pues sabemos que la liraglutida, siendo un análogo de GLP-1, pues puede condicionar una absorción más lenta
de los alimentos, incluida la glucosa, ¿no? Lo cual puede generar pues una cierta mejoría en estos fenómenos de hipersecreción de insulina y resistencia a la insulina. Sabemos que este medicamento tiene la capacidad de inducir saciedad por su incorporación al sistema nervioso central y estimulación de los receptores en hipotálamo y tallo cerebral. Esto se ha visto que también se puede asociar con una pérdida de peso, tiene efectos sobre la vasculatura renal también y las células glomerulares, disminuyendo la reabsorción de sodio y con esto disminuyendo también la tensión arterial, por lo cual se le han adjudicado algunos efectos protectores sobre el riñón. Y bueno, en relación a los resultados de este estudio, pues en verdad sí se observó una mejoría significativa, aunque diría yo con un tamaño de efecto pues entre leve y moderado en relación al índice de masa corporal, el score de las desviaciones estándar. Este fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo. Se incluyeron 125 pacientes en el grupo de liraglutida y 126 en el grupo placebo, con diferencias significativas entre los parámetros de composición corporal, como podrán ver ustedes aquí. Y bueno, en este caso, 45% de ellos en comparación con 19% bajaron más del 5% del IMC, que fue pues favorable para el grupo de liraglutida. En verdad no hubo tantas diferencias en las variables metabólicas y bueno, evidentemente pues sí hubo un poco más de efectos adversos en el grupo de liraglutida, náusea, vómito y diarrea, y la dosis máxima utilizada fue de 3 miligramos, de tal forma que eventualmente puede ser una opción en algunos pacientes. Y ya para terminar, solamente quiero mencionar en relación a la cirugía metabólica, sabemos que existen algunas indicaciones, creo yo que cada vez hay más centros especializados que tienen protocolos bien establecidos. Sabemos que la condición del seguimiento a largo plazo en estos pacientes de cualquier forma sigue siendo complicada. Sí hay un alto porcentaje de deserción, aunque cada vez menos. Está indicada en obesidad en adolescentes con grado 2 y grado 3, que estén bajo un tratamiento multidisciplinario, que hayan alcanzado ya el 95% de la talla final y un Tanner 4, y pues que evidentemente tengan el compromiso de continuar este tratamiento. Existen sí algunas contraindicaciones para la realización de la cirugía metabólica, como podrán verlas mencionadas aquí. Y bueno, en relación a los resultados, efectivamente, si nosotros comparamos los tamaños del efecto de cualquiera de los tratamientos que hay para el manejo de la obesidad, ciertamente la cirugía bariátrica es la que muestra el tamaño del efecto más importante. Estos son los estudios pues, más relevantes que se han publicado al respecto. Creo que algo que vale la pena mencionar es también no solamente las modificaciones en los parámetros antropométricos en el Z-score del IMC o el índice de masa corporal, que evidentemente sí ha sido favorable particularmente para los procedimientos de Yeder-Rui y de manga gástrica. Sin embargo, se ha visto también una mejoría, casi remisión completa de la diabetes tipo 2 en el 90% de los pacientes que la padecían antes de la cirugía, 66% de mejoría de dislipidemia, 74% de hipertensión arterial, y esto que me parece muy relevante, 86% de mejoría en las alteraciones en la función renal. Existen ya algunos estudios a largo plazo, con incluso 8 años de seguimiento, que han mostrado pues, la permanencia en la normalidad de algunas variables de lípidos, por ejemplo. Y bueno, vean ustedes este estudio interesante que se publicó, realizado en 50 adolescentes, donde compararon estos pacientes a los que se les había hecho un procedimiento de Yeder-Rui con un grupo control de pacientes que no habían sido sometidos a cirugía, pero que sí estaban bajo un tratamiento de intervención de cambios en el estilo de vida. Y vean ustedes cómo, pues a través de los años, este estudio tiene ya un seguimiento entre 5 y 12 años, y vean ustedes, evidentemente existen pacientes que recibieron cirugía, que se mantuvieron en el peso, algunos que reganaron peso, pero si comparan ustedes cuáles esos áreas en relación a antropometría, cuando compararon el grupo control con el otro, pues en verdad sigue existiendo a lo largo del tiempo una diferencia significativa, lo cual hace pues que se mantenga. Entonces, para finalizar, nada más quisiera que reflexionemos pues, sobre la importancia de resolver esta situación de la obesidad en este momento, ¿no? En el momento actual de la vida del adolescente. Sabemos que existen 40% menos de probabilidades de tasas de éxito a lo largo, o sea, cuando hay un índice de masa corporal
elevado antes de los 12 años. Y particularmente a los 12 años es cuando, si los pacientes generalmente tienen buena respuesta en un inicio, aquí de pronto podemos tomar la ventaja del periodo de crecimiento, ¿no?, que se presenta durante la pubertad. La respuesta en los primeros 3-4 meses se ha visto que puede predecir la evolución. Es importante evaluar complicaciones como parte del abordaje inicial en estos pacientes, estratificar el riesgo cardiometabólico. Probablemente tendríamos que empezar a utilizar algunas escalas como la escala EOS, que también se ha adaptado ya a la población pediátrica, tratar de manera individual los patrones metabólicos de riesgo, sobre todo si después de por lo menos